Un hombre solitario, con el alma marcada por la vida y el polvo del camino, llegó sin un centavo al más lujoso remate de caballos que se recuerde. No tenía intenciones de comprar, solo de observar. Pero entonces su mirada se posó en un extraño caballo blanco, tendido en el suelo, como un fantasma olvidado por el mundo. Nadie lo quería, nadie lo entendía. Sin embargo, cuando el hombre se arrodilló junto al animal, lo que sucedió dejó a todos en un silencio sepulcral. Y lo que vino después, aún más sorprendente. «Un potro de estos cuesta más que mi propia casa», murmuró un joven de traje impecable, ajustándose la corbata mientras observaba los magníficos equinos alineados en la arena. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Los potentes reflectores resaltaban los cuerpos brillantes de los animales, recién bañados, cada uno con su cuidador personal. Los aplausos eran discretos, pero cargados de una expectación casi palpable. Era el evento más exclusivo del año en toda la región, el gran remate de Hacienda La Esmeralda. La élite, lo más granado de la sociedad, se había reunido allí no solo para exhibir, sino para adquirir poder en forma de pura sangre. Don Álvaro del Castillo, el anfitrión y orgulloso dueño de la vasta hacienda, paseaba entre sus selectos invitados con un puro encendido y una sonrisa tan calculada como el precio de sus sementales. Políticos influyentes, empresarios de renombre y herederos de fortunas ancestrales intercambiaban cifras discretamente, con la naturalidad de quien respira. Copas de cristal tintineaban entre risas contenidas. Un coro de arrogancia disfrazada de elegancia. El subastador, un hombre corpulento de voz resonante, se ajustó el micrófono y golpeó el podio con su martillo. «Señoras y señores, con ustedes, lo mejor de lo mejor. Damos inicio a este extraordinario remate». El primer potro, un majestuoso ejemplar negro y musculoso, arrancó suspiros de admiración. Con apenas 3 años, ya había conquistado las pistas de carrera más importantes del país. Las ofertas subieron como la espuma. Un magnate de Monterrey se lo llevó mientras cerraba otro negocio por teléfono casi sin inmutarse. El segundo caballo, un imponente bayo, desfiló con una gracia que hipnotizaba a la audiencia. Los aplausos se hicieron más fuertes, un crescendo de entusiasmo. Pero entonces algo rompió la armonía perfecta del evento. «¿Pero qué es eso?», preguntó una mujer, frunciendo el ceño con desaprobación. 2 asistentes arrastraban a un semental blanco por la arena. No caminaba, se arrastraba. Su mirada estaba apagada, perdida, y su cuerpo tenso, casi rígido. Era, sin duda, un animal de una belleza extraordinaria, con una crin que caía como una cascada de plata, pero parecía sedado, o peor, roto por dentro. El subastador leyó sin el menor entusiasmo, con un tono casi de disculpa. «Lote número 8, semental blanco, linaje incierto. Requiere cuidados especiales. Precio inicial, 1.000 euros». Un murmullo incómodo recorrió la platea. Algunos rieron, otros desviaron la mirada con desdén. «Ni para salchichas sirve», bromeó un hombre, provocando risas nerviosas. Don Álvaro, impasible, estaba demasiado ocupado saludando a un senador para prestar atención a un caballo que para él ya era una molestia. El animal seguía postrado, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso. Nadie hizo una oferta. El subastador levantó el martillo, esperando. El silencio se hizo absoluto, pesado, denso. Y entonces unos pasos resonaron en la arena vacía. Un hombre entró solo. Sus ropas estaban sucias, su barba larga y desaliñada. El cabello, recogido con una simple cuerda, y una mochila desgarrada colgaba de su espalda. Sus zapatos, cubiertos de polvo del camino, desentonaban de manera brutal con el lujo que lo rodeaba. «¿Quién dejó entrar a este vagabundo?», masculló un guardia de seguridad, con la mano en la culata de su arma.
Don Álvaro, con un gesto de indiferencia, hizo una seña para que lo dejaran. Que mire si quiere, no estorba. El hombre no habló, no saludó a nadie. Caminó directamente al centro de la arena, se arrodilló junto al caballo y posó una mano firme y suave sobre su cabeza. El silencio se intensificó, volviéndose casi místico. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien entre el público. El caballo parpadeó. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que para los presentes resonó como un trueno. Luego cerró los ojos y apoyó el hocico en el pecho del hombre. El subastador, intentando retomar el control, carraspeó. «Si no hay ofertas, pasamos al siguiente lote». «¡Un minuto!», gritó una voz desde el fondo, pero lo que realmente capturó la atención de todos fue lo que vino después. El caballo blanco, con un esfuerzo inmenso, comenzó a moverse. Se incorporó. Temblaba. Parecía hecho de cristal, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento, pero se puso de pie. El remate se había transformado en un misterio. El semental blanco permaneció erguido. El hombre, inmóvil, parecía sostener el alma del animal con su simple presencia. Algunos, vagamente, lo reconocieron. Es el loco que duerme bajo el puente, el que anda con un perro sin dueño, el que solo habla al atardecer. Nadie sabía su nombre. «Está hipnotizando al caballo», murmuró una mujer. «No, lo está despertando», susurró un joven cuidador entre el miedo y la fascinación. El murmullo se hizo un coro, un zumbido de asombro. Intentaron hacer bromas, pero las murieron en sus gargantas. El mismo caballo que minutos antes parecía sin vida, ahora se erguía, observando a su salvador. Sus ojos estaban abiertos, llenos de dolor, sí, pero también de una lucidez inesperada, como si aquel hombre lo hubiera traído de vuelta de un lugar al que nadie más podía llegar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el subastador, visiblemente dubitativo. Don Álvaro avanzó unos pasos, su ceño fruncido. «Ese caballo fue donado por un criador de las montañas del norte. Decían que tenía un gran valor, pero nunca se dejó montar. No come, no duerme, vive postrado, como si esperara la muerte. Por eso la oferta fue tan baja». «¿Y por qué reaccionó a él?», preguntó una joven señalando al andariego. «No lo sé, pero no vamos a detener el evento por esto», dijo don Álvaro, molesto al ver las cámaras de los celulares apuntando al hombre y al caballo. El subastador, intentando recuperar el hilo del remate, anunció con voz más firme: «Ofertas para el lote número 8. 1.000 euros. 900 euros. Silencio. «Vamos, señores, este animal está de pie, está vivo, es único». Alguien rió. «Está loco, como el viejo ese». Algunos rieron, otros dudaron, pero nadie levantó la mano. El hombre seguía sin decir nada, solo acariciaba el cuello del caballo, que ahora respiraba con más calma. De vez en cuando, el animal daba pasos cortos, inciertos, como si quisiera asegurarse de que el suelo no cedería bajo sus patas. «Tal vez», susurró un inversionista al oído de su esposa, «si lo compramos barato, podríamos revenderlo después». «Ni lo pienses», respondió ella con una seriedad inusual. «Ese animal no te pertenece y ese hombre tampoco». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que no es una historia para comprar, es para respetar». Esa frase que nadie más escuchó pareció flotar en el aire, aunque no se pronunció en voz alta. Todos comenzaron a sentirlo. Algo sagrado, aunque humilde y cubierto de polvo, se había formado entre aquel andariego y el caballo blanco. Uno de los participantes se acercó con cautela. «Disculpe, señor, ¿quiere llevárselo?». El hombre lo miró por primera vez, sin desprecio, sin súplica, solo con una verdad desnuda en los ojos. «No tengo a dónde llevarlo». La respuesta corta y firme sorprendió incluso al subastador, que bajó el martillo. «Siguiente lote», dijo sin entusiasmo, pero nadie lo escuchó. Todos seguían mirando al caballo.
Don Álvaro apretó los dientes y se alejó irritado. Aquella escena había arruinado la dinámica perfecta de su evento. Y lo peor, todos lo sabían. «No quiero a ese caballo en mis establos esta noche», le rugió al oído a un empleado. «Hazlo desaparecer». Pero no sería tan fácil. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, algo había cambiado. Ya no era solo un caballo raro, ni un viejo de la calle. Era un misterio imposible de ignorar, un lazo inexplicable. Mateo no pidió permiso para entrar. Nadie lo invitó y, sin embargo, allí estaba. Mientras los reflectores iluminaban los cuerpos brillantes de Pentasíntesis, los caballos más caros del país, él caminaba entre los pasillos con la ropa sucia y la mirada fija. Los guardias de seguridad lo vieron de lejos. Uno de ellos se acercó, pero don Álvaro lo detuvo con un gesto despectivo. «Déjenlos ver lo que aparece cuando se abren las puertas al pueblo». Las risas fueron contenidas, pero crueles. Mateo siguió caminando. Sus pasos no eran inseguros, tampoco desafiantes. Parecía conocer cada rincón de aquella arena, como si ya hubiera estado allí antes. Había polvo en sus botas, cicatrices en sus manos y un brillo extraño en su mirada. No era locura, era memoria. La mayoría de los presentes no lo recordaba. Otros lo confundían con algún ex jinete fracasado. Pero Mateo ya había sido alguien. El tiempo, el silencio y el abandono lo habían vuelto invisible. Se detuvo frente al caballo blanco, que ya estaba de pie, pero aún tembloroso. No había cabestros, ni entrenadores a su lado, solo aquel hombre sucio y solitario, parado a unos centímetros. «¿Qué hace ese vagabundo ahí?», preguntó una mujer abanicándose con un abanico de plumas, con una mueca de asco. «¡Qué vergüenza!», murmuró otra. «Arruina toda la elegancia del evento». Mateo no escuchó, ni le importó. Se agachó frente al caballo. El subastador con voz tensa insistía: «Lote número 8, un semental blanco, único, una oportunidad rara». Pero nada sucedía. El caballo permanecía parado, inmóvil, como si ya hubiera dicho todo al apoyar la cabeza en Mateo. Algunos espectadores se distraían, otros cuchicheaban y reían. «¡Único, eh!», se burló un hombre con gafas oscuras. «Único porque es mudo, tal vez. Debe estar enfermo», comentó otro. «O está trastornado. Miren esos ojos. Parece que ha visto fantasmas». Una joven sacó su celular y fotografió al animal junto a Mateo. «Directo a mi publicación, cuando un evento de lujo se convierte en un show de circo». Rió fríamente. Otros la imitaron. «Nadie va a querer ese saco de huesos. Se lo damos al mendigo para que lo use de almohada». Las risas resonaron, pero Mateo no se movió ni pestañeó. Solo mantuvo su mano firme en el cuello del caballo, que respiraba despacio, como si aquel toque humano fuera lo único que lo mantenía en pie. El subastador miró a don Álvaro, buscando instrucciones. El dueño del evento solo desvió la mirada con desaprobación. «Última llamada», anunció el subastador. «¿Nadie? ¿Ninguna oferta?». Silencio. Un silencio incómodo, casi vergonzoso. No por respeto, sino por un profundo malestar. Nadie quería parecer cruel. «Entonces pasamos al siguiente», dijo el subastador y bajó el martillo. El público comenzó a dispersarse, pero en un rincón de la arena, el caballo blanco permaneció junto a Mateo, como si supiera que en cualquier otro lugar no duraría un día más. Un joven empleado se acercó. «Señor, si no tiene a dónde ir, puedo ofrecerle un rincón en el granero. Hay sombra y agua fresca». Mateo le agradeció con la mirada, pero se negó. «Gracias, muchacho, pero esto no es un favor, es para mí». «¿Y qué va a hacer?», preguntó el joven. Mateo acarició el rostro del caballo. «No lo sé. Solo sé que él no irá con alguien que lo vea como una herramienta rota». En la grada, la misma chica de antes observaba todo, abrazada a sus rodillas. «Papá, ¿por qué nadie ayuda al caballo?». El hombre tragó saliva, sin respuesta. Como si sintiera que era su última oportunidad,
El caballo tocó el brazo de Mateo con el hocico. No era fuerza ni obediencia, era conexión, pura y simple. Y allí, en 1900, en medio de la arena decorada, una verdad cruda emergió. Aquel caballo no era basura, era un espejo. Y Mateo fue el único que se atrevió a mirarlo de frente. El caballo continuaba inmóvil, como una estatua viviente. Sus patas temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible, solo visible para quien sabe ver el dolor en los detalles. Los ojos abiertos estaban vacíos, desprovistos de chispa, hasta que Mateo se acercó de nuevo. Nadie lo detuvo. Los murmullos cesaron. Las cámaras volvieron a alzarse. Algunas miradas burlonas ahora parecían curiosas, expectantes de algo extraordinario. Mateo se acercó despacio, con respeto, como si cada paso fuera sagrado. Se detuvo frente al caballo, se arrodilló como antes, esta vez con más firmeza, y extendió su mano hasta la frente del animal. Y entonces sucedió. El caballo parpadeó. Un gesto simple, casi invisible, pero para quien lo vio, fue como un milagro. Ni entrenadores, ni veterinarios, ni los más grandes expertos habían logrado ¿Viste, eso. doña Teresa? Lo Susurró una mujer. Sí, parpadeó. ¿Qué significas?, preguntó un joven. Significa que despertó, respondió un señor. Alguien le habló sin palabras. Mateo mantuvo la mano allí, cerró los ojos como si escuchara algo que nadie más podía escuchar. Después, apoyó su frente en la del caballo. El animal no retrocedió, solo aceptó el gesto como quien recibe una promesa. Algunos invitados se acercaron, unos filmaban, otros solo observaban en silencio, conmovidos. El ambiente cambió. Ya no se hablaba de precios, pedigríes o apuestas. Todos querían entender qué había entre aquel hombre y el caballo que nadie comprendía. ¿Quién es este tipo?, preguntó alguien en voz baja. No lo sé, respondió otro, pero el caballo lo eligió a él, y eso no se puede comprar. En la tribuna, don Álvaro apretó los labios. El control de la situación se le escapaba de las manos. Lo que comenzó como un remate de lujo se transformaba en algo que él no podía dominar. Y él odiaba eso. ¡Basta! Su voz resonó por los altavoces. Este animal ya fue descartado, sin ofertas, sin valor. Sáquenlo de la arena. Las palabras flotaron en el aire por unos segundos, pero nadie se movió. Ni los cuidadores, ni los ayudantes, ni Mateo. El caballo giró lentamente la cabeza hacia el grito. Sus orejas se movieron por primera vez desde que entró. Luego volvió a mirar a Mateo, como si comprendiera, como si eligiera. Mateo se levantó en silencio, acarició el lomo del animal una vez más y caminó decidido hacia el centro de la arena, dejando al caballo atrás. «No lo saquen», dijo con voz ronca pero firme. «Denle un minuto más». «¿Para qué?», gritó don Álvaro. «¿Para que se caiga de nuevo?». Mateo no respondió. El caballo, por cuenta propia, dio un paso, luego otro. Cruzó la arena hasta alcanzar a Mateo. Se detuvo a su lado y bajó la cabeza. Sus movimientos eran torpes, sí, pero llenos de vida. El público contuvo la respiración. Mateo miró al caballo y por primera vez en años sonrió. No de alegría desbordante, sino de alivio, de una redención profunda. En la sombra de una columna, un joven voluntario levantó su celular y tomó una foto. En ella, el caballo blanco apoyaba el hocico en el hombro de Mateo. De fondo, el silencio de la multitud. La elegancia del remate se vio opacada por la verdad cruda de aquella escena. Lo que estaba roto no estaba perdido. A veces, basta un toque para recordarlo. El caballo blanco continuaba al lado de Mateo, quieto, atento, que brillaban con una luz nueva. Ya no había vacío en su mirada, sino algo fresco, indescriptible, pero sentido por todos. Entonces comenzó el murmullo, primero débil, luego más fuerte. ¿Viste eso? Está diferente. No parece el mismo animal. Algunos se levantaron, otros se inclinaron para ver mejor.
Había algo en su postura, como si la tristeza que lo encadenaba finalmente se estuviera soltando. Un fotógrafo local disparó varias veces su cámara. No eran fotos bonitas, eran registros de un renacimiento, de una chispa que volvía a encenderse. Mateo parecía ajeno a la conmoción. Permanecía de pie, con la mano en el cuello del caballo. Su mundo, en ese instante, era solo aquel animal. Don Álvaro observaba ahora con el ceño fruncido. Su irritación ya no era por la interrupción, sino por la pérdida de control. Su evento estaba siendo opacado por un caballo inútil y un vagabundo. «¿Por qué miran tanto?», murmuró su asistente. «Es solo un animal sucio y un viejo borracho». Pero nadie lo escuchó. Un hombre mayor, de sombrero de ala ancha, se acercó a la cerca con dificultad. Era don Ernesto, un respetado criador de caballos de las sierras del norte. Observó al caballo con atención, su mirada experta. «Ese no es el mismo caballo de hace 20 minutos», dijo. «¿Cómo que no, abuelo?», preguntó su nieto. «No en el cuerpo, pero sí en el alma», respondió don Ernesto. «Antes era una sombra, ahora es otra cosa, y ese hombre no es cualquiera». El caballo dio otro paso, tambaleante, luego sí, otro, pero sin miedo. Caminaba como si recordara que podía hacerlo. Mateo lo seguía a unos pocos pasos. No tiraba, no empujaba. Una niña pequeña corrió hasta la cerca. Los guardias dudaron, pero no la detuvieron. «Se ve hermoso cuando ya no tiene miedo», dijo la niña con una inocencia desarmante. Mateo la miró. Sus labios se curvaron ligeramente, en una sonrisa que no se veía desde hacía años. El caballo se giró hacia la niña y relinchó suavemente, un sonido casi imperceptible, lleno de gratitud. Más murmullos, más cámaras. Don Álvaro perdió la paciencia. «Saquen a ese animal, esto es un remate, no un circo de compasión». Su grito resonó y fue recibido con silencio, un silencio elocuente, cargado de reproche. Incluso el subastador bajó la mirada sin decir nada. Mateo se volvió lentamente hacia don Álvaro. «No es compasión», dijo, «es dignidad». La frase cayó como una piedra en el centro del salón. Nadie respondió, nadie rió. El caballo blanco se detuvo junto a Mateo. Ya no temblaba, respiraba con firmeza. Observaba la arena con la mirada de quien ha vuelto del abismo. Y allí, entre el polvo, las luces y los trajes caros, el susurro se convirtió en certeza. Algo estaba cambiando. El caballo blanco se detuvo en el centro del picadero. Sus patas firmes revelaban el peso de un pasado que nunca terminó. Cada músculo parecía arrastrar años de abandono y desilusión. No había música ni voz, solo el silencio espeso que llenaba cada rincón de la arena. Mateo dio dejándole espacio, un espacio para que el caballo encontrara su propio ritmo. El animal bajó la cabeza y, como si algo dentro de él recordara quién fue alguna vez, comenzó a moverse. Primero la pata delantera derecha, luego la izquierda, movimientos pequeños, contenidos, casi invisibles. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de un esfuerzo titánico, de la lucha por levantarse por sí mismo. El público permaneció inmóvil. Ninguna tos, ningún susurro, solo respiraciones contenidas y miradas fijas. El caballo dobló lentamente las patas traseras, como si fuera a echarse, pero entonces, inesperadamente, intentó levantarse. Mateo no hizo nada, no lo tocó, solo observó, como si supiera que el gesto debía venir del propio animal. Y el caballo, como si sintiera ese profundo respeto, se puso de pie, no con elegancia, sino con esfuerzo y un dolor visible, pero digno. Primero las patas traseras, luego el lomo, temblando como si cada vértebra se encajara después de años de desarticulación. Un suspiro de asombro resonó entre la platea, brotando de alguien que no pudo contener la emoción. Cuando finalmente estuvo completamente erguido, algo cambió en el aire. No era solo un caballo de pie, era un símbolo,
una memoria viva de la resiliencia. Mateo bajó la mirada, no por debilidad, sino por humildad. Aquello no le pertenecía a él, le pertenecía al caballo, a su coraje indomable. Se levantó solo, murmuró alguien en la primera fila. No fue solo eso, respondió otro. Fue como si se hubiera perdonado a sí mismo. En los fondos, un entrenador de caballos, un hombre curtido por los años, se quitó silenciosamente el sombrero. Había trabajado con cientos de equinos en su vida, pero nunca había visto algo así. No con tanta fragilidad, no con tanta conexión. Don Álvaro seguía en el palco, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Ya no daba órdenes, no hablaba. Estaba atrapado en la escena que tanto despreciaba, incapaz de desviar los ojos. Una señora de cabello recogido tomó la mano de su nieto. «Mira bien, mi niño, no todos los días se ve un corazón sanar». El pequeño asintió sin entenderlo del todo, pero con los ojos brillantes de asombro. Mientras tanto, el caballo respiraba hondo 1, 2, 3 veces. El pecho se le inflaba con fuerza, el cuello se extendía hacia el cielo polvoriento de la tarde y por primera vez, desde que llegó allí, relinchó. No fue un sonido alto o desafiante, sino claro y crudo, como si dijera: «Estoy aquí, todavía no he terminado». Mateo se acercó, colocando suavemente la mano en el lomo del caballo, que ya no temblaba. El animal no se alejó, ni se encorvó. Se mantuvo firme, sintiendo aquella mano no como una guía, sino como una compañía. La joven que había hablado antes volvió a la cerca y dijo en voz baja: «Ese caballo ya no está triste». Un periodista que lo escuchó rápidamente anotó: «Sabía que había algo más grande que una simple cobertura de remate. Había verdad». Uno de los jueces, de traje gris y corbata roja, se levantó despacio y comenzó a aplaudir. 1, 2, 3 aplausos, luego otro y otro más, sin pedido, sin comando. La arena se llenó de un aplauso contenido, diferente de cualquier celebración anterior. Mateo no reaccionó, ni el caballo. No buscaban aprobación, no querían aplausos, simplemente estaban allí, uno al lado del otro, firmes y silenciosos. Y todos entendieron. Aquel caballo no fue domado con fuerza o técnica, fue reconocido, visto, escuchado, y eso, a veces, vale más cualquier adiestramiento. El aplauso se apagó poco a poco, como una ola que retrocede en silencio. En el eco quedaron miradas de asombro, culpa y un cálculo frío, porque cuando el caballo blanco relinchó de nuevo, con el cuello erguido y los ojos brillantes, algo cambió en la forma en que todos lo veían. Ya no era el animal roto, no era la pieza que necesitaba ser removida. Era otra cosa ahora, algo valioso. ¿Quién es el verdadero dueño de este caballo?, preguntó un inversionista, consultando el catálogo con avidez. Fue donado sin registro formal, ¿verdad? El antiguo dueño quiso permanecer anónimo, respondió un asistente con un atisbo de sorpresa. Entonces no hay impedimento legal, concluyó el inversionista con una sonrisa astuta. Ofrezco 15.000 ahora mismo. 20.000, gritó otro, alzando la mano con urgencia. 25.000 y me lo llevo hoy, dijo un tercero, elevando la voz con una ambición descarada. Las manos comenzaron a levantarse como nunca. Antes, las ofertas venían en cascada, cada vez más altas, cada vez más urgentes, como si todos quisieran redimirse o comprar su propia redención. Mateo no reaccionaba, no giraba el rostro, no hablaba. Solo mantuvo su mano en el cuello del caballo, que respiraba tranquilo, ajeno a la fiebre que lo rodeaba. «Señor», dijo el subastador, acercándose con cautela, su voz teñida de una falsa preocupación. «Piense bien, esto puede ser una gran oportunidad para usted. Con una de estas ofertas, puede tener un nuevo comienzo, una vida digna». Mateo lo miró, no con ira, sino con una profunda tristeza en sus ojos.
¿Usted cree que una vida decente puede comprarse? El subastador tragó saliva y dio un paso atrás, sin saber qué responder. Una mujer elegante, de botas finas y voz firme, se acercó a la arena. Hay algo en este caballo. Lo supe desde el momento en que lo vi. Me gustaría llevarlo a mi refugio en Guadalajara. Tengo espacio, veterinarios, gente que lo cuidaría muy bien. Podría darle una buena vida. Mateo la miró. Esta vez habló con calma y firmeza. ¿Vio algo en él antes de que se levantara? La mujer bajó los ojos, golpeada por la verdad de la pregunta. Yo sí lo vi, interrumpió un joven de sombrero de paja y mangas remangadas. Lo vi cuando todavía estaba tendido, cuando nadie más lo miraba, y vi a este hombre arrodillarse. Él no lo tocó para venderlo, sino para traerlo de vuelta. Don Álvaro avanzó con los brazos cruzados, su rostro endurecido. ¿Y qué propone? Que olvidemos las ofertas, que dejemos que un andariego se lleve un caballo ahora valioso. No quiero llevármelo, dijo Mateo con la voz embargada por primera vez. Solo no quiero que lo destruyan. Nadie lo destruirá, respondió un empresario con una gruesa cadena de oro al cuello. Solo lo haremos trabajar. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Y quién le enseñará a confiar de nuevo?, preguntó Mateo. El silencio cayó una vez más, esta vez más pesado, más sincero. El caballo giró la cabeza hacia Mateo y tocó su brazo con el hocico. Sus ojos estaban en calma, ya no buscaban huir, sino permanecer. Un joven reportero alzó la mano. «¿Y si no se trata de quién paga más, sino de quién lo entiende?» Todos lo miraron. Este hombre no ofreció dinero, ni pidió permiso, solo se acercó, y el caballo despertó. ¿Cuál es el precio de eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mateo acarició la frente del animal. Este caballo no necesita ser salvado, solo necesita nunca más ser traicionado. Un empleado del rancho, el mismo que había ofrecido sombra y agua antes, se acercó al corral. Tengo una idea. Detrás de la colina tenemos un pequeño refugio, nada lujoso, pero limpio. Allí los niños aprenden a cuidar, a escuchar. Si este hombre acepta, podemos acoger a los dos. Mateo lo miró, el caballo también, y en los ojos de ambos había un sí sin palabras. Las ofertas cesaron, las manos se bajaron. Por primera vez, alguien eligió algo que no podía ser comprado. El caballo blanco permaneció al lado de Mateo como una sombra fiel, cabeza baja, ojos atentos. La tensión había desaparecido, no había más gritos ni propuestas, solo una calma frágil, como antes de una confesión. En un rincón, un joven con una pequeña cámara al cuello se acercó lentamente. Fotografiaba el evento para una revista local, pero al ver al caballo levantarse, supo que allí había una historia que ninguna lente captaría por completo. «Señor», dijo él con respeto, «disculpe que lo moleste. Mi nombre es Julián. Soy de la revista Campo Abierto. ¿Puedo hacerle algunas preguntas?» Mateo no respondió de inmediato. Lo miró sin desconfianza y asintió. Julián activó la grabadora de su celular. ¿Nombre completo? Mateo Castañeda. El nombre no causó una reacción visible en Mateo, pero Julián sintió algo. Sonaba familiar, como un eco distante. ¿De dónde es? De donde ya no queda nada, respondió Mateo, con una voz que cargaba el peso de la experiencia. De un lugar que se fue conmigo. Julián lo miró con respeto. Sabía que no debía insistir. ¿Qué vio en el caballo que nadie más vio? Mateo acarició el cuello del animal antes de responder. Me vi a mí mismo, roto, asustado, silencioso, a punto de rendirme. ¿Ha trabajado con caballos antes? Mateo rió brevemente, olvidándose de sí por un instante. Sí, allá en el norte, en las planicies de Zacatecas, tenía un rancho con mi hija. Pequeño, pero con los caballos más nobles que haya visto. Tenían nombre antes de tener precio. ¿Y qué pasó con el rancho? Un incendio, causado por una tormenta seca. El granero se vino abajo con mi hija dentro. Solo un caballo logró romper el portón, pero se asustó
y yo no llegué a tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Después de eso me fui, continuó Mateo. Me alejé de todo. Dejé de tocar caballos, de hablar. Dormí en terminales de autobuses, plazas, aceras, hasta que lo vi a él. En su silencio reconocí el mío. No es que él no quiera vivir, es que nadie le dio un motivo para quedarse. Julián ya no escribía, escuchaba como quien recibe una confidencia sagrada. Y ahora él se levantó, y cuando lo hizo, sentí que yo también podía levantarme. Una lágrima resbaló por el rostro del joven sin que se diera cuenta. Guardó el celular sin interrumpir la grabación. ¿Puedo publicar su historia? Mateo pensó por unos segundos. Sí, pero no la mía, la de él. Julián asintió. ¿Ya tiene nombre? Todavía no, dijo Mateo. No quiero imponerle uno. Él elegirá cuando esté listo. ¿Y si quieren ayudar, no manden dinero?, preguntó Julián. No, respondió Mateo con firmeza. Cuiden a los suyos. No esperen que algo se rompa para darle valor. Si hacen eso, ya es suficiente. En ese momento, el caballo dio un paso adelante, como si la entrevista también fuera suya. Julián tomó una foto sin pensarlo. Mateo con la mano en el pecho del animal, ambos de perfil, con la arena a sus pies y las largas sombras del atardecer envolviéndolos. La imagen, sin saberlo, se volvería viral. Pero en ese instante no había redes, ni titulares, ni audiencia. Solo un joven que descubrió la verdad en el silencio de un hombre y de un caballo, que dejaron de ser misterio para convertirse en milagro. Julián publicó la foto esa misma noche con un pequeño texto. Un hombre sin nada le devolvió el alma a un caballo que todos juzgaban perdido. No pidió dinero, solo respeto. Al amanecer, la imagen ya había cruzado fronteras, miles de compartidos y comentarios. Pero más allá de la viralización, algo despertó en las personas, la urgencia de saber quién era aquel hombre. Y así, el nombre Mateo Castañeda volvió a circular entre voces que lo habían olvidado y otras que nunca dejaron de recordarlo. En un rincón apartado de Zacatecas, don Aurelio, un viejo ranchero retirado, encendía su radio cuando escuchó el apellido. Castañeda, murmuró, deteniéndose con la taza en la mano. No puede ser. Llamó a su hija y le mostró la foto en el periódico. Papá, ¿no es él? Sí, es él, respondió don Aurelio, con la voz quebrada por la emoción. Es Mateo, el mejor que tuvimos, el que entrenaba sin látigo, el que le hablaba al viento, y los caballos lo seguían como sombras. La noticia se extendió rápidamente por las villas y rancherías. Los más viejos recordaban su forma única de domar, los más jóvenes, las leyendas del jinete que domaba con el alma. Y entonces volvió la historia que nadie quería recordar. Años atrás, Mateo vivía con su hija Camila, pequeño rancho. No era rico, pero tenía todo lo que amaba. Su hija, un perro fiel y 6 caballos, entrenados como familia. Uno en especial, un semental oscuro llamado Huracán, criado desde potrillo, era fuerte, indomable, pero obedecía y respetaba a Mateo con una lealtad inquebrantable. Camila, con apenas 12 años, soñaba con ser jinete. Montaba a Huracán en secreto. Mateo lo sabía, pero confiaba en ella y en el caballo. Hasta que llegó la tormenta. Una noche de lluvia repentina, un rayo, partió el granero por la mitad. El fuego se extendió con furia. Huracán, asustado por las llamas, huyó, rompiendo las cercas. Camila, escuchando los relinchos desesperados, entró al granero para calmarlo y no salió más. Mateo llegó tarde, demasiado tarde. El calor, el humo, los gritos. Huracán rompió una viga intentando salir. Camila quedó atrapada bajo los escombros ardientes. Mateo logró sacarla de las llamas, pero ya no había tiempo. Murió en sus brazos, con la ropa quemada y una pequeña flor de papel en la mano, un regalo que le había hecho esa misma mañana.
El rancho, su hogar, su vida, se perdió en el infierno. Al día siguiente, Mateo desapareció sin dejar rastro. Huracán fue vendido por una miseria. Nadie volvió a saber de él. De vuelta al presente, Julián leía cada pedazo de la historia con el corazón encogido. Ahora entendía el silencio de Mateo, su mirada, la forma de tocar al caballo blanco como si lo estuviera reparando desde adentro. A la mañana siguiente, Julián lo buscó en el pequeño refugio donde estaban, un terreno sencillo, con cercas improvisadas y la sombra generosa de eucaliptos. Mateo estaba sentado en un balde volteado, limpiando los cascos del caballo. ¿Sabes quién soy?, preguntó sin levantar la vista. Sé, respondió Julián con respeto. Entonces ya leíste todo, ¿verdad? ¿Sabes por qué me fui? Julián se sentó en el suelo a unos metros. No encendió la cámara, ni el celular, solo escuchó, con el alma abierta. Después de Camila, perdí la fe en mí mismo, en los caballos, en el perdón. Anduve por ahí esperando que el mundo me olvidara, hasta que vi a este caballo, tirado como yo, con la mirada vacía. Algo me hizo acercarme. El caballo blanco relinchó suavemente, como si confirmara cada una de sus palabras. ¿Cómo se llama?, preguntó Julián. Todavía no lo sé, respondió Mateo, pero estoy cerca de decírtelo con los ojos. Julián tragó saliva. ¿Y ahora? ¿Qué quiere hacer? Mateo acarició la crin del animal. Quiero quedarme Duela donde estar. llano, y si puedo, enseñar a otros a escuchar, como este caballo me enseñó a vivir de nuevo. Ese día, Julián escribió otra nota, no sobre escándalos o dinero perdido, sino sobre dolor, superación y una nueva oportunidad que nace cuando se aprende a mirar diferente. Por primera vez en años, el nombre de Mateo Castañeda no dolía. Pulsaba como un corazón que decide latir de nuevo. Su historia ya no era solo un caso de redes sociales, era un fuego silencioso que se extendía entre criadores, compradores y trabajadores. Nadie lo decía en voz alta, pero todos hablaban de lo mismo, el hombre que renació de las cenizas y el caballo que volvió con él. Aquel rincón del refugio se convirtió en un punto de peregrinación. Unos iban por curiosidad, otros por arrepentimiento, algunos con intenciones no tan puras. Uno de los primeros en llegar fue don Emiliano Vargas, un criador famoso del norte. Vestía como quien sabe que es importante, sombrero fino, botas bordadas y un perfume caro que anunciaba su llegada. Mateo le extendió la mano con una formalidad fría. No sé si me recuerda. Hace unos 15 años compartimos el jurado en la Expo San Luis. Mateo lo miró con neutralidad. Sí, lo recuerdo. Me alegra verlo de nuevo. Más aún así, su historia con este caballo es muy conmovedora. Mateo no respondió. Siguió cepillando al caballo que masticaba tranquilo a la sombra. Don Emiliano carraspeó, intentando captar su atención. Tengo una propuesta seria. Tengo un rancho en Durango con todo lo que necesita. Puedo darle un empleo como entrenador. Usted no necesita volver a las calles. Este caballo puede ser la imagen de un nuevo programa que llamaremos Rescate y Redención. Historias que inspiran. Mateo se detuvo. Lo miró con calma, pero con una frialdad que helaba, como quien ve a alguien llegar tarde a lo esencial. ¿Y él?, preguntó señalando al caballo. Él también formará parte. Fotos, videos, hasta en escuelas podemos mostrarlo. Mateo volvió a cepillar en silencio. El caballo movió las orejas, incómodo con la presencia del visitante. «Entonces, ¿qué opina?», insistió don Emiliano, impaciente. «Le ofrezco salario, vivienda, comida y dignidad». Mateo rió suavemente, una risa sin alegría. ¿Dignidad? No sabía que venía con contrato. Don Emiliano sonrió forzadamente. «Solo quiero ayudar». «Si quiere ayudar», dijo Mateo, con una voz serena pero contundente, «done medicinas al refugio o traiga alfalfa, pero no le ponga precio a lo que no quiso mirar cuando estaba en el suelo».
El empresario cerró los labios y se retiró en silencio, avergonzado. Pronto llegaron otros, influencers, marcas, fundaciones, equipos de televisión. Todos querían una parte de la historia. Pero Mateo repetía una y otra vez: no está en venta, ni él ni el muchacho. Esa tarde un reportero tranquilo se sentó al lado de Mateo con una bolsa de pan de maíz. No quiero exclusividad, dijo. Solo quiero escucharlo. Mateo asintió. El reportero le ofreció café. ¿No siente rabia por lo que perdió? Mateo sopló el café y respondió: sentí por años, pero aprendí que la rabia solo destruye a quien la siente. Lo perdí todo porque intenté cambiar lo que no podía. Hoy cuido lo que sí puedo. ¿Y qué es eso? Mateo miró al caballo durmiendo bajo el árbol. Que él nunca más se sienta invisible, que yo nunca más ignore el silencio que me grita. El reportero anotó y cerró su cuaderno. Gracias. A veces escribimos para otros. Hoy escribí para mí. Antes de irse, dejó una bolsa de avena en el corral. El rumor se extendió. Mateo no busca fama, solo paz. Y allí quedó, como una marca, un testimonio, la certeza de que hay imágenes que capturan no solo el momento, sino también el alma. El refugio amaneció envuelto en una niebla que olía a tierra mojada por el rocío de la noche. Las ramas de los árboles se balanceaban lentamente, como si estuvieran despertando. Entre los sonidos del campo se escuchaba el trote tranquilo del caballo blanco. Mateo ya estaba de pie, siempre el primero. Aprendió a levantarse antes del sol, no por hábito, sino porque en esos minutos de silencio, antes de que llegaran los niños, los voluntarios y los visitantes, encontraba claridad. Se sentó frente a un tronco que usaba como mesa. Una tabla de madera lisa estaba sobre él. En una mano sostenía un clavo pequeño, en la otra un cuchillo con la hoja gastada, pero firme. Respiró hondo. A su lado, el caballo comía tranquilamente, moviendo las orejas, como si supiera que algo importante iba a suceder. Mateo comenzó a tallar lentamente, letra por letra, R-E-S-C-A-T-E. Ese era el nombre. No lo eligió por simbolismo, ni por comentarios en las redes sociales, ni por las cartas que recibió. Lo eligió porque una tarde, limpiando el bebedero en el corral, escuchó a una de las niñas decir: «Este caballo fue rescatado, pero también es quien nos rescata a nosotros». Mateo nunca olvidó esa frase. En ese día, entendió que el nombre no era una marca, sino un reconocimiento profundo. ¿Ya tiene nombre?, preguntó Andrea, la niña de los pantalones manchados de barro, al ver la placa terminada. Mateo le mostró la madera sin hablar. La niña leyó despacio: «Rescate». Mateo asintió. «Tú lo supiste antes que yo». Ella sonrió y corrió a contárselo a los demás. En ese día, el caballo fue recibido como un renacido, llamado por su nombre con respeto, voz calma y manos abiertas. Julián, el reportero, regresó una semana después con el reportaje impreso, ya publicado en varias lenguas y que había sido distribuido por todo el continente. En la portada, la foto de Mateo y el caballo con el título «La redención no se compra, se toca». «¿Y ahora, Mateo?», preguntó Julián, tomando un sorbo de café. «Continuar», respondió Mateo, «para que este lugar sea un refugio para animales y personas perdidas». «¿Y usted se reconoce aquí?». Mateo miró a lo lejos, donde Rescate trotaba con otros caballos, la crina al viento, celebrando cada paso con una vitalidad asombrosa. «Estoy aprendiendo de nuevo, pero despacio». El refugio creció, no en tamaño, sino en alma. Cada semana llegaban niños con dificultades, con heridas visibles e invisibles. Mateo no los corregía con gritos o castigos. Les enseñaba a observar, a esperar, a respirar y a acercarse al caballo sin prisa, solo con presencia. Un día, un niño callado, que siempre evitaba el contacto, logró jugar con Rescate sin que el caballo retrocediera. Fue un gesto simple, pero los ojos del niño brillaron con un orgullo nunca antes visto. Mateo lo
Vio de lejos y entendió. Él no regresó para enseñar a domar, regresó para enseñar a confiar. La placa, con el nombre Rescate, fue colgada en el portón principal del refugio. Era de madera rústica, escrita a mano, sin barniz ni adorno, pero la más fotografiada y comentada. Los visitantes la señalaban como si fuera algo sagrado. ¿Por qué ese nombre?, preguntaban. Y alguien respondía siempre, con una sonrisa en los labios, porque Él no solo fue rescatado, Él nos rescata a todos. Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente en el campo, Mateo se sentó en su banco habitual, con el cuaderno en sus manos, donde escribía lo que no podía decir. Pero esa tarde lo cerró. Ya no necesitaba escribir para entenderse. Solo miraba el campo abierto, la luz dorada del atardecer, los niños corriendo libres, los caballos pastando, tranquilos, vivos. Mateo ya no tenía rancho, títulos o reconocimiento en eventos de lujo. La fama que tuvo una vez se desvaneció entre incendios, calles vacías y largos silencios, pero ahora tenía algo que no cambiaría por nada: paz y propósito. En ese pedazo de tierra sin micrófonos ni medallas, entendió lo que su hija Camila siempre quiso enseñarle. La vida no es para controlar, sino para acompañar. Y Mateo finalmente aprendió a caminar al lado de ella. A veces lo que el mundo descarta es justamente lo que tiene la fuerza para curar a otros. Mateo no rescató un caballo. Ellos se rescataron mutuamente. Y juntos nos recuerdan que la dignidad no se compra, se cultiva con tiempo, con una mirada clara y con respeto. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer que la esperanza siempre encuentra su camino, no la dejes pasar. Déjanos tu comentario. ¿En qué momento sentiste que tú también te estabas sanando junto con ellos? Comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza en su vida. Dale me gusta si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Y, por supuesto, suscríbete al canal Patas de Esperanza. Tenemos videos nuevos todos los días, historias que hablan directo a tu alma, porque aquí las almas también relinchan. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.